Buenas noches, Buenas noches, Inge. Bueno, ¿cómo vamos? vamos a poner la introducción. Ya te pueden conectar las dos personas. Les pasé ya las otras diapositivas, ¿no? Sí, sí, La ya está industria cargado. minera es una Sí. industria de altísima rentabilidad, pero mayor rentabilidad significa claramente mayor riesgo. Y este riesgo Inge, pausa el micrófono, porfa, se retroalimenta. Le escucho el video suyo también. Póngale su micrófono, porfa. se traduce en incertidumbre. Por eso, es importante que ustedes conozcan y tengan claro la forma de hacer una correcta valoración financiera de un recurso minero. Una valoración que tome en cuenta esta incertidumbre y deje de un lado las valoraciones estáticas, donde se olvidan temas muy importantes como la variación de los commodities a lo largo del tiempo, la variación en cuanto a los costos en el tiempo y finalmente la probabilidad de ocurrencia o no de encontrar un recurso. Les invito a todos ustedes a participar en este webinar en el cual haremos un análisis de cómo valorar los recursos mineros y ver herramientas que realmente nos sirvan para tomar decisiones. La industria minera es una industria de altísima rentabilidad, pero mayor rentabilidad significa claramente mayor riesgo, y este riesgo se traduce en incertidumbre. Por eso, es importante que ustedes conozcan y tengan claro la forma de hacer una correcta valoración financiera de un recurso minero. Una valoración que tome en cuenta esta incertidumbre y deje de un lado las valoraciones estáticas, donde se olvidan temas muy importantes como la variación de los commodities a lo largo del tiempo, la variación en cuanto a los costos en el tiempo y finalmente la probabilidad de ocurrencia o no de encontrar un recurso. Les invito a todos ustedes a participar en este webinar en el cual haremos un análisis de cómo valorar los recursos mineros y ver herramientas que realmente nos sirvan para tomar decisiones.
You tell me that you love me. You tell me that you love me. You tell me that you love me. La industria minera es una industria de altísima rentabilidad, pero mayor rentabilidad significa claramente mayor riesgo, y este riesgo se traduce en incertidumbre. Por eso, es importante que ustedes conozcan y tengan claro la forma de hacer una correcta valoración financiera de un recurso minero. Una valoración que tome en cuenta esta incertidumbre y deje de un lado las valoraciones estáticas, donde se olvidan temas muy importantes como la variación de los commodities a lo largo del tiempo, la variación en cuanto a los costos en el tiempo y finalmente la probabilidad de ocurrencia o no de encontrar un recurso. Les invito a todos ustedes a participar en este webinar en el cual haremos un análisis de cómo valorar los recursos mineros y ver herramientas que realmente nos sirvan para tomar decisiones.
No, aún no. La industria minera es una industria de altísima rentabilidad, pero mayor rentabilidad significa claramente mayor riesgo, y este riesgo se traduce en incertidumbre. Por eso, es importante que ustedes conozcan y tengan claro la forma de hacer una correcta valoración financiera de un recurso minero. Una valoración que tome en cuenta esta incertidumbre y deje de un lado las valoraciones estáticas, donde se olvidan temas muy importantes como la variación de los commodities a lo largo del tiempo, la variación en cuanto a los costos en el tiempo y finalmente la probabilidad de ocurrencia o no de encontrar un recurso. Les invito a todos ustedes a participar en este webinar en el cual haremos un análisis de cómo valorar los recursos mineros y ver herramientas que realmente nos sirvan para tomar decisiones. La industria minera es una industria de altísima rentabilidad, pero mayor rentabilidad significa claramente mayor riesgo, y este riesgo se traduce en incertidumbre. Por eso, es importante que ustedes conozcan y tengan claro la forma de hacer una correcta valoración financiera de un recurso minero. Una valoración que tome en cuenta esta incertidumbre y deje de un lado las valoraciones estáticas, donde se olvidan temas muy importantes como la variación de los commodities a lo largo del tiempo, la variación en cuanto a los costos en el tiempo y finalmente la probabilidad de ocurrencia o no de encontrar un recurso. Les invito a todos ustedes a participar en este webinar en el cual haremos un análisis de cómo Muy buenas noches con todos. Les saluda Marian Romero, soy representante del Instituto Técnico de Petróleos del Grupo IMI.
De mi parte y en nombre de la empresa, quiero darles la bienvenida y agradecerles por su participación en este webinar. Me gustaría presentarles a nuestro expositor, el ingeniero Santiago Nájera. Es economista, abogado y PhD en Administración de Empresas. Cuenta con una maestría en Finanzas de Investigación, de Operaciones y de Gestión de la Calidad Total. Tiene más de 15 años de experiencias en áreas de gestión de empresas privadas y públicas, y su experiencia se ha desarrollado en servicios financieros, empresas de consumo masivo, empresas de construcción, empresas de alimentos, así como en el área de minería y en la industria petrolera, donde ha participado en temas relacionados con finanzas, estrategias de supply chain y gestión de riesgos. Siempre ha sido un participante clave en las decisiones dentro de cada una de estas organizaciones. También contribuyó como consultor y asesor en temas de economía para diferentes ministerios en Ecuador y Surinam. Agradezco una vez más por su participación y expreso en nombre del Grupo IMI un mensaje de solidaridad y esperanza con ustedes y con sus familias. Recordemos que estos momentos que estamos atravesando los superaremos todos juntos. Nosotros, por nuestra parte, estamos contribuyendo con estos cursos, con nuestros cursos y los webinars para un futuro mejor. Con el ingeniero Santiago, bienvenido. Ingeniero, no se le escucha. Estás en mute. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, creo que sí. Ahí Listo, ¿no? sí, lo escuchamos. Perfecto. Nuevamente, buenas noches con todos. Antes que nada, muchas gracias al Instituto de Hidrocarburos, Minas e Industrias y gracias a los que están participando por, en este caso, querer aprender un poco más, aprender en este caso sobre la valoración de los recursos mineros, la valoración financiera de estos recursos mineros. Y antes que comenzar esto y explicarles de cómo se debe realmente hacerle esta valoración financiera, les voy a contar un poco de dónde viene el conocimiento que yo tengo relacionado a este tema. Yo estuve trabajando para la industria minera desde el inicio del boom minero, estamos hablando alrededor de los años 2010, 2011, haciendo evaluaciones financieras, más que nada porque la valoración financiera tradicional que se utiliza para valorar empresas es muy estática y tuve la oportunidad de irme vinculando con distintas empresas en estas evaluaciones, haciendo evaluaciones más dinámicas, que es un poco de hacia dónde va este webinar. Después me vinculé finalmente con una de estas empresas y finalmente pasé al lado del Estado a hacer las negociaciones de los recursos mineros del país. Dígase recursos como, en este caso, fruta del norte, entre otros. Dentro de los que tuve la opción de participar por el lado del Estado en la negociación, desde el punto de vista económico. Asimismo, he tenido la opción de participar en otras empresas, asesorar otras empresas en la evaluación de sus recursos mineros, tanto aquí en el Ecuador como afuera. Uno de estos ejemplos, ir a Surinam, apoyar al gobierno de Surinam en la negociación de sus recursos mineros con empresas como IAMGOLD y Newmont. Y algo que se encontraba típico y es normal dentro de esta valoración minera es que estas valoraciones son muy, muy estáticas, y algo que yo ya les había presentado tal vez en la introducción a este webinar es que es una industria de altísima rentabilidad, sí, pero es de altísimo riesgo, y si no sabemos medir bien ese riesgo es donde fracasa completamente estos proyectos, ¿no? Entonces, como les había dicho, este es un poco resumen de mi experiencia, de lo que yo conozco sobre el tema antes de entrar hacia esto. Un poco de lo que sí les voy a pedir es, por favor, que aquí traten de concentrarse para ir tomando un poco de las ideas de lo que se vamos a hacer. El tema de sus teléfonos en silencio en caso de que esté su micrófono abierto. Las preguntas las vamos a dejar al final. Las vamos a tratar de responder al final de este webinar, y en este caso también vamos a compartir ciertos otros temas al final del webinar. Un poco de lo que ya fue mi introducción. Yo tengo
una formación un poco mixta, en este caso soy economista, abogado, tengo algunas maestrías, tengo un diplomado en finanzas mineras y tengo mi doctorado en administración. Pero a la final lo que yo trato de hacer es conjugar todas estas cosas para hacer una evaluación donde nos olvidemos un poco de ese mundo estático financiero. También pasé por el mundo petrolero. Muchas de las personas que nos acompañan generalmente en estos webinars vienen de la parte petrolera y hay una diferencia muy, muy grande entre evaluar algo petrolero y algo minero. El tema petrolero es incluso a veces con menos incertidumbre, ¿sí? Va a haber la incertidumbre del precio que siempre existe, nadie sabe cuánto es el precio mañana, eso es normal, pero en la parte petrolera, una vez que yo hago la perforación, comienzo la perforación del pozo, 21 días, 30 días después, yo tengo el primer barril y ya tengo la producción. En minería esto no funciona así. En minería esto tiene otro orden. Generalmente en petróleo ustedes comienzan, digamos que este es el vaso, la parte llena del vaso, comienzan en la parte de arriba y van depletando, y es una caída. Por eso siempre tenemos en este caso una declinación de ese perfil de producción. En el caso minero es completamente al revés. Nosotros no comenzamos en la parte alta, nosotros comenzamos en la parte baja y vamos subiendo hasta llegar a una parte alta, hasta a un plató, y después comenzamos a mantenernos y comienza una fase de declinación del recurso. La diferencia es que esas fases y esos periodos son muy, muy largos, son periodos que pueden tomarle a una empresa 6 años, 7 años en llegar recién al plató, 10 años, y 10 años es incertidumbre, ¿sí? Incluso si ustedes hacían cualquier tipo de análisis al inicio de este año, estoy seguro que nadie puso en el FODA que iba a haber un COVID. Eso era algo imposible. Dentro de lo que pensamos al inicio del año, lo que estamos viviendo actualmente es completamente otra historia. Y lo que vamos a ver más adelante, el próximo año, va a ser aún mayor incertidumbre. Entonces, la idea es ir recogiendo todo este tema, este conocimiento y llevarlo hacia la parte minera. ¿Ok? Entonces, un poco de los temas que es importante tener en cuenta cuando evaluamos ya un recurso minero. Primero, es intensivo en capital. Y como necesito gran cantidad de inversión, en este caso, lo que a mí me interesa saber es cuándo recupero esa inversión, y también cuánto es la exposición máxima de esa inversión. Ya más adelante les voy a enseñar un gráfico de un tema que se debe evaluar siempre en la parte de minería. Cuando vemos la parte minera, no necesariamente estoy buscando el TIR del proyecto. Aquí el TIR del proyecto, un proyecto a 20, 25, 30 años es engañarnos, pensar voy a calcular el TIR. Yo necesito saber cuánto es la exposición de capital que voy a tener y si puedo soportar esa exposición. Y vamos a ver un tema de análisis por fases. Se debe esto analizar por fases los proyectos mineros. Otro problema grave que tenemos de esto dentro de minería versus el tema del análisis estable de cualquier proyecto. Imagínense, mañana ustedes deciden evaluar, ponerse un supermercado, ponerse una fábrica de zapatos, etcétera, etcétera. Es que el rato que ustedes hacen esa evaluación probablemente es un poco más simple en el sentido que yo puedo calcular el valor presente neto de este proyecto, porque tengo una tasa de descuento, tengo un periodo en el que yo espero lograr todo esto. Pero en minería el tema es que esos tiempos de cuándo voy a llegar al mineral se podría decir en cierta forma que son desconocidos. Hay una ventana de tiempo que yo podría decir, voy a llegarlo entre el año 6 y en el año 8, pero nadie me va a decir en el tal año vas a pegarlo. Entonces, eso hace que tengamos incertidumbre. Mayor incertidumbre, mayor riesgo, pero también es la posibilidad de tener mayores ganancias. Y hay que hacer estas evaluaciones bien desde el inicio, controladas, tener en cuenta toda esta incertidumbre. Por eso el segundo punto que les digo es la evaluación financiera no suele orientarse a entender estos procesos mineros, las fases que tiene. En este caso, ustedes tienen la fase y la parte comenzamos prospección, exploración, el desarrollo, en este caso, si fuera subterránea, el desarrollo del decline, y
poco a poco entrar hacia el tema de la producción. Si yo no tengo en cuenta toda la incertidumbre, va a haber problemas y problemas bastante graves. Y les voy a contar esto desde de mi experiencia, tanto desde la parte privada y tanto desde de la parte pública. El haber vivido los dos mundos da una óptica distinta, donde el uno no es del malo, ni el otro es del bueno, ni los dos son malos. Muchas cosas son errores humanos y son errores de desconocimiento. Esto le estoy contando más o menos en el año finales del 2014, en uno de los proyectos mineros en el Azuay. Se acerca a la parte del Estado una de las empresas y dice: necesito renegociar los términos que se firmaron con el Estado. Entonces, ¿por qué necesito renegociar los términos? Es que no me avanza el dinero y voy a salir a perder. Pero el rato que usted hizo el proyecto debió haber hecho el análisis, o sea, para algo tiene sus evaluaciones. Sí, pero consideramos otro precio del acero. Recuerden que el acero está relacionado con el costo de la maquinaria. Si no está bien hecho un análisis de los costos del acero, estamos con problemas para hacer un análisis del tema de maquinarias. Es que no creíamos que iba a subir, a caer el precio del combustible, y eso nos está afectando. Si no se hace un análisis correcto inicial del tema de combustibles en la evaluación, les va a pegar. Bueno, y así vinieron con una historia de que se acababa el mundo, ya lloraban. No puedo revelar el nombre de la persona que hizo la evaluación financiera, es bastante conocido en el mundo económico, tiene sus columnas de ciertos diarios, etcétera, y viene con su presentación y dice: mire, hice una regresión cuadrática lineal de los costos y con una R cuadrado del 30% que me explica que va a pasar esto. Entonces le digo: y si le cambio esta variable, no se explica esto. Sí, pero vea, no me avanza. Y sí, no le avanzaba el dinero. Somos conscientes que en ese momento no le avanzaba, pero no le avanzaba para ese periodo de tiempo, ese tramo de tiempo que podría ser de 1 o 2 años. Si el mineral comienza a subir y se renegociaba ese contrato a favor de esa empresa tenía una ganancia extrema. Caso contrario, si es que caía más, tenía una pérdida. Y eso es el tema de meter la variabilidad dentro de la evaluación. Otro tema, que la fuente principal de incertidumbre aquí es el precio del mineral. Y es un precio difícil de proyectar y más que nada es difícil de conocer porque es volátil. Y aquí viene el primer gran error que se da dentro de la industria, el rato de hacer el análisis. Se pone precios fijos o finalmente se hace bandas de precios. Se toma la decisión: hagamos bandas de precios. ¿En qué sentido las bandas de precios? Pongamos el escenario, el bueno, el malo y el más probable. ¿Ok? Bueno, malo, más probable. Y si pasa algo entre esos dos escenarios, uno intermedio o otra mezcla de escenarios, adicional a eso, de que puede ser el bueno, el malo, el más probable, también hay combinaciones de estos escenarios. Uno intermedio o otra mezcla de escenarios. Tengo eco. A eso, de que puede ser. Déjenme ver, tengo eco, ya creo que se fue. Ok, entonces, como les decía, tengo este problema de que generalmente cuando hago esta evaluación o se hace las evaluaciones tradicionales, la gente utiliza 2, 3 escenarios, no utiliza nada más que esto y comienza a haber errores. Porque en un escenario es el mejor proyecto del mundo, en el otro escenario es el peor proyecto del mundo. Pero hay combinaciones de escenarios que la gente se olvida de ver. Y por eso es la idea de explicarles esta forma de evaluar, una forma distinta de evaluar, en donde no estamos pensando únicamente en un escenario estático, estamos pensando en este caso en un escenario donde hay variabilidad. En este caso, ejemplo de problemas y cosas que ustedes van a tener el rato de evaluar. Ustedes piensan en los 3 escenarios.
pero también va a haber un escenario de costos. ¿Qué pasa si la combinación real es el escenario bueno de precios y el escenario malo de costos? Se olvidaron de poner esa combinación. O si coincide el escenario malo de precios, malo de costos, y la pérdida es aún mayor. Entonces, lo que es correcto es comenzar a hacer estas valoraciones, ¿no? Estas valoraciones que son del tipo dinámico y que nos permiten, en este caso, tener una mayor comprensión de la información. ¿Ok? Entonces, yo les voy a enseñar, ya les voy a compartir mi pantalla de Excel, porque la idea es que esto lo vean prácticamente. Esto no se busca que sea una charla de así funciona el mundo, sino que se vea cómo es. Les doy un vistazo de lo que tenemos con los precios del oro, para que ustedes vean que es algo difícil, ¿no? de proyectar. Esto es los precios históricos del oro desde 1950, enero de 1950, hasta mayo de la fecha, ¿ok? Entonces, si yo quiero ver en este caso cómo se están moviendo estos precios o cómo se espera que se muevan estos precios a futuro, vamos a tener y nos vamos a encontrar con algo difícil de proyectar, ¿ok? Entonces, ¿por qué es difícil de proyectar? Ustedes tienen una estabilidad de precios por varios años. Después tengo un salto de precios en los años 70, nuevamente un desplome. Si ustedes ven ese salto de precio, tiene mucho que ver con el tema de petróleo, tiene que ver el tema de los commodities que saltaron, nuevamente se estabiliza y a partir del 2008 se da nuevamente un salto. Yo les digo, por ejemplo, los que vivimos esta parte de la industria minera era cuando lo que sobraba era dinero en minería, pero rápidamente en finales del 2011, inicios del 2012, se desploma de precios históricos que llegó prácticamente a $2,000 la onza, comienza a desplomarse y nuevamente este rato está en subida, ¿ok? Eso claramente lo que nos está diciendo es que es algo difícil de proyectar. ¿Y por qué es difícil de proyectar? Porque el oro tiene un comportamiento, en este caso, de especulación. Las cosas van mal en el mundo, comienza el COVID, comienza, en este caso, temas sociales, se dispara el precio del oro. ¿Por qué? Porque el oro tiene un valor intrínseco. Yo le estoy dando este rato un ejemplo de minerales con oro, con cobre, con litio, con los otros minerales, también tiene sus propias realidades que hay que analizar al rato hacer la proyección. ¿Ok? Entonces tiene un valor de especulación que hace que haya momentos donde salta y hay momentos donde se desploma. Eso hace que sea difícil proyectar. Sin embargo, necesito proyectar porque necesito hacer una evaluación, ¿no? Entonces necesito, en este caso, hacer una evaluación a futuro de lo que podría pasar. Pero aquí viene el problema más difícil de hacer una evaluación, que tratar de evaluar algo al futuro y con tanto tiempo adelante. Recuerden que estamos haciendo una valoración de un proyecto minero, estamos hablando de 15 años adelante, 20 años adelante, y lo que hay es incertidumbre y nadie tiene esa opción de saber qué va a pasar mañana. Con las justas vamos a saber qué pasa el día de mañana, peor vamos a saber lo que va a pasar el próximo año, peor lo que va a pasar por los próximos 10 años. Y esto les voy a mostrar gráficamente para que ustedes vean si esta evaluación fuera a 25 años, que la industria minera es así, de mucho tiempo, es de largo aliento. Entonces estamos hablando de acá los próximos 25 años, que serían 300 meses. Si yo quiero evaluar esto para los próximos 300 meses en adelante, tengo esto. Y ustedes pueden ver aquí gráficamente este problema. Tengo esta línea recta, que es lo que me dice, esto es lo más probable que suceda. Y todo el área que está en tomate, hacia arriba y hacia abajo, me dice que también puede caerse los precios. En este caso estamos hablando que estamos alrededor de $1,600, pero probablemente también podría caer a escenarios de $700 o menos, pero también podría dispararse a escenarios de 2,600 y más dólares, ¿ok? Toda esa área tomate significa incertidumbre, ¿ok? Esa incertidumbre es la que necesitamos hacer la valoración al momento de hacer los proyectos
mineros. E incluso no solo los proyectos mineros, y yo les doy como anécdota, yo tuve la opción de participar en toda la evaluación de los campos petroleros que se licitaron y en los temas relacionados con el ITT. Muchas valoraciones se hacían estáticas. Yo siempre propuse, hagamos valoraciones dinámicas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano son commodities y se pueden desplomar los precios. Por ciertos temas se evaluó que de la forma más factible y que se consideró al momento más fácil, pero nuevamente, si yo me pongo en el lado de empresa, en el lado de industria, lo peor que le puede pasar a un financiero y lo peor que se puede vivir en el mundo de finanzas es cuando uno se queda sin caja. Cuando uno no tiene caja para pagar, ahí es cuando comienza la desesperación. Y qué peor que el no tener caja sea el resultado de haber hecho una evaluación estática. Entonces, como les digo, acá tenemos toda esta parte de tomate que es del futuro, ¿no? Este es el futuro de por dónde podrían estar los precios. ¿Cuál es el precio? No sé, y estoy seguro que nadie lo puede pronosticar, ¿no? Así utilicen cualquier software, en este caso estamos utilizando Crystal Ball, utilicen @Risk, Studio, hagan con Python, con SAS, SPSS, utilicen la tabla Ouija, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, jamás le van a pegar al futuro. Es imposible. Lo que sí puedo hacer es modelar para tratar de bajar ese riesgo, ¿no? Ok, entonces, lo que yo hago aquí es una simple proyección de lo que podría ser. Pero este es un escenario, ¿no? Aquí está proyectado un escenario estable donde se considera que el precio del oro va a estar a $1,711 por el resto del tiempo. Pero yo no puedo evaluar con esto. Si a mí me pueden evaluar financieramente un proyecto y me dicen, ok, evalúa, y yo cojo esos $1,700 y digo, eso voy a utilizar flat para los 20 años del proyecto, inmediatamente le estoy haciendo cometer un error gigantesco a la empresa que se va a transformar en pérdidas. Espero equivocarme, en este caso para abajo, haber puesto un precio muy bajo y que se dispare y que la empresa gane más, pero lo más probable es que me confunda y haga un error, en este caso en la evaluación, poniendo un precio flat. Ok, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero lo que debemos hacer es hacer distintas proyecciones de precios. Yo siempre sé recomendar al menos unas de 4 a 6 proyecciones de precios. ¿Y qué son esas proyecciones de precios? No son otra cosa que bandas de precios, ¿no? Vamos a hablar esto como bandas de precios. Yo lo que les estoy enseñando acá es más que nada una abstracción de un modelo. Este es un análisis muy sencillo. Lo que vamos a ver hoy día es una abstracción simple. Sin embargo, un modelo financiero para este tema tiene que ser un modelo bien hecho, ¿no? Tiene que ser un modelo, aquí les enseño un modelo completo para evaluar un recurso minero, donde está temas de precio de oro, de plata, los combustibles, las fases. Tiene que ser un análisis completo de todas las fases que van a tenerse en el proyecto, la planta de producción, cada fase por separado, la producción de metal, etcétera, etcétera. No es un tema que se lo hace en 5 minutos. Lo que ustedes están, hacia dónde les quiero llevar es a que entiendan con una evaluación simple cómo deben hacerse las evaluaciones de estos proyectos mineros. ¿Ok? Entonces, con información histórica, lo que yo he hecho aquí es proyectar bandas de precios. ¿Cómo se espera que sea el precio a futuro? ¿Y qué es lo que normalmente se hace? Se hacen tres bandas. Pero esas 3 bandas, nuevamente, generalmente se toma un valor flat, que es un error. El valor no puede ser constante, siempre va a tener una variación, va a subir en un momento, va a bajar, etcétera, nunca va a ser flat. Entonces, manejamos en este caso distintos niveles. En este caso, como les decía, hay 6 niveles de valoración. ¿Ok? Y generalmente lo que hacemos, lo primero es el escenario bueno, el malo y el más probable. Error más grande que coger solo 3 escenarios. Entonces, ¿qué hacemos? Yo en este caso ya les he armado acá el sistema. Entonces tengo el escenario 1, el escenario 2, el 3 y así hasta el escenario 6. ¿Ok? Y como ustedes ven, en cada escenario se ve alterado
el valor presente neto. Aquí está hecho una abstracción, como les digo, de más simple, no está puesto el tema de impuestos, no está puesto otras consideraciones de costos que se debe poner, etcétera, y más que nada no me estoy metiendo en el tema de impuestos en esta charla, porque el tema de impuestos a veces también suele ser coyuntural y suele depender de muchos factores. También por experiencia tuve la opción de participar con el equipo que redactó la ley de minería actual y en la parte económica, y había ciertas cosas que en ese momento se consideraron de cierta manera y otras cosas que después fueron cambiando. Entonces, esto hace que sea coyuntural y que tengo que utilizar lo que esté ese rato en la ley, de que no, es que veamos cómo pagamos menos impuestos y todo eso. Si es que fuera tan fácil, todas las empresas lo harían. Yo me acuerdo el tema más fácil, el tema de la devolución del IVA, es que vamos a encontrar la fórmula mágica y alguien va a encontrarnos. Si alguien encuentra, todas las empresas se enteran al siguiente día y lo harán. Entonces, este rato no me estoy metiendo tanto en el tema de impositivo, que tiene su dificultad, tiene sus particularidades, sino más bien en el tema de evaluación. El tema de evaluación, ¿cómo se hace? Ok, entonces ustedes ven que en cada escenario yo tengo un valor del valor presente neto de este proyecto abstracto descontado a una tasa del 17%. Obviamente la tasa dependerá de la empresa. Tendrán que calcular en este caso su WACC y poner su tasa de descuento. ¿Okay? Pero yo en este caso voy viendo que tengo 6 escenarios. ¿Pero qué escenario va a ocurrir? No sé. Es algo que yo desconozco. Y decir, la fácil, evaluemos el escenario 1. En el escenario 1 hacemos $2 millones. Evaluemos el escenario 3. Hago 2.300.000. Y en el escenario 6, que es el malo, hago 300.000. Es el mejor dinero, el mejor proyecto del mundo. Nos vamos a hacer millonarios. Lancémonos. Error grave. Error grave porque esos precios. ¿Y qué pasa con el mineral? ¿Qué pasa con las reservas que ustedes plantearon? ¿Es posible que yo logre tener esas reservas? Recuerden que tanto en petróleo como en minería, el tema de las reservas es algo que se desconoce. Se desconoce y uno no sabe qué hay debajo de la tierra hasta que está allá adentro. Entonces tengo un desconocimiento. ¿Ok? Entonces, primer problema, esto. ¿Ok? No sé cuánto hay. Segundo problema, yo no sé cuántas reservas existen ahí. Recuerden que hay las probadas, probables y posibles, pero yo tengo que evaluar con esos escenarios de que podría haber, pero ¿cuánto podría haber más? ¿Ok? Si yo hago una evaluación donde pongo estáticamente, digo, ¿sabes qué? Hay 4.500 toneladas, en este caso de roca, de donde voy a sacar el mineral. Ok, ese es el valor y ese es el valor fijo, pero ese valor tiene que ir cambiando. 1. 2, es la velocidad a la que yo voy a comenzar a extraer a los recursos. Recuerden que ustedes tienen una velocidad de extracción y esa velocidad tampoco nadie les asegura de que se cumpla, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Este rato yo he puesto que todo el tiempo, todos los años van a sacar a una velocidad X, en este caso a 1.400 toneladas por año. Ok, pongamos 1.200 y sacaran más despacio, obviamente el proyecto se cae. Y viene la otra parte que es la ley de corte. ¿Cuánto mineral existe por tonelada de roca? Y esto es otro tema difícil de saber, ¿no? Incluso yo cuando en las diapositivas les pongo un tema muy, muy difícil de saber es qué concentración de mineral hay. Entonces, este es un tema que también depende en qué beta estoy, en qué año estoy de la explotación, y es un tema difícil de cuantificar. Pero si yo pongo acá un valor fijo y digo, para que nos salga bien el proyecto, pongámosle 8.25, pero si pasa a 7, comienza a caerse el proyecto, ¿ok? Comienza a hacerse cada vez menos rentable. Entonces dicen, ok, hagamos el escenario malo, si es que nos sale 5, el bueno, que si nos sale 9, y el más probable dejémosle 7. Nuevamente, hay un error de concepto en la evaluación, porque ¿qué pasa si es 6? ¿Qué pasa si es 6.2? O si no es 5, sino es 5.15 con un precio alto, si es 5.15 con un precio bajo. Entonces ya ven que hay una combinación adicional, ya este tema comienza a ser mucho más complejo de evaluar.
Segundo tema que es importante, el tema del costo. El costo aquí está asociado a distintas cosas. ¿A qué está asociado el costo en la explotación minera? Todo lo que es maquinarias, los taladros que utilizo, principalmente dependen del costo internacional del acero. Si sube el acero, todo lo que es los costos de maquinaria van a subir. Todo lo que es combustible, recuerden que necesito en este caso combustibles para hacer la operación y el tema de energía eléctrica. Tienden a subir en el mercado, tienden a bajar en el mercado, y eso también tengo que ir modelando. Aquí, solo por ejemplo, para este ejemplo que están viendo ustedes, hice una abstracción y puse todos los costos en una sola bolsa. Esta bolsa se va a llamar costo por onza, ¿ok? Entonces, todos los costos están aquí reflejados en un gran valor, solo por temas didácticos, de $700 la onza. Pero ¿y si me cuesta más? Nuevamente es la pregunta. ¿Qué pasa si esto me cuesta $900 sacar la onza? El proyecto se perdió. Pero si ese proyecto era $900 por precio, con precio alto, era un proyecto rentable, yo diría que podría ser un proyecto en el que podríamos estar pensando en entrar. Pero nuevamente, el peor error es pensar en costos fijos. Nuevamente, esta es una abstracción, como les digo, esta es una abstracción, una valoración correcta, tiene mucho análisis de atrás, se ve todo el tema de royalties, los costos de producción, en este caso, las capacidades de las plantas de producción, la cantidad de material que yo voy a recuperar, porque puede ser que ustedes me digan, ahí hay 8 gramos, perdón, 5 gramos por tonelada. Ustedes me dicen, son 5 gramos por tonelada, pero ¿y yo puedo recuperar el 100%? No, y lo dudo que puedan recuperar el 100%, porque recuerden que el rato que se saca, en este caso, el material, y ustedes finalmente tienen el ore en la producción, ustedes siempre van a tener impurezas. Y esas impurezas que van a ser, por ejemplo, en el caso de oro, que van a ser plata y cobre, hace que mi ingreso sea menor. Entonces uno también tiene que, el rato de hacer la valoración, poner el porcentaje de recuperación que yo espero tener. Voy a tener el 70%, el 80%, pero nuevamente ese porcentaje no es fijo. No es fijo y tiene variación, ¿ok? Pero eso ya es un análisis muy detallado. Este rato recuerden que estamos haciendo una abstracción, ¿ok? Entonces tengo este costo y finalmente tengo este valor. Entonces, si yo tengo mala suerte y todo se conjuga para mal, tengo baja concentración, tengo un precio alto, digamos, de 950, a esta tasa perdí $87,000. Pero este análisis no es correcto. No es correcto porque puedo estar perdiendo la oportunidad de un buen proyecto. O caso contrario, alguien dice, ¿sabes qué? La concentración va a ser 8 y nos va a salir un precio bueno, que es en este caso el escenario 2, y me gané $1,400,000. Recuerden que minería no estamos hablando de $1,400,000, estamos probablemente en algunos proyectos hablando de miles de millones de dólares, ¿ok? Entonces, metámonos de este proyecto y coincide el otro escenario, estamos fuera, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es modelar los precios, ¿ok? Entonces, ¿qué consiste en modelar los precios? ¿Cuál escenario va a ocurrir de los 6? No sé. Entonces, lo que hago es una modelación de los precios donde todos los escenarios tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Cuando yo hablo que todos los escenarios tienen la misma probabilidad de ocurrencia, es que es una distribución uniforme, porque todos del escenario 1 al escenario 6 pueden suceder a la vez, ¿ok? Entonces, todos estos escenarios tienen la misma probabilidad de ocurrencia, porque no sé cuál va a darse, cuál va a existir. Segundo tema que yo me tengo que interesar siempre. ¿Cuál es mi objetivo? Yo tengo un objetivo como organización y aquí es la rentabilidad global del proyecto, es uno de los objetivos. Y otro de los objetivos que ya vamos a hablar más adelante es el punto, el break-even, donde ya dejo de hundir capital y ya comienzo, ya tengo la recuperación de las inversiones. ¿Ok? Entonces, en este caso, para este ejemplo, le hemos puesto el valor presente neto como punto de referencia, que es lo que queremos obtener, hacia dónde nos vamos a orientar. ¿Ok? Entonces, decimos,
esto es lo que yo quiero saber y además que está en dólares, que me diga qué tan rentable va a ser mi proyecto, ¿ok? Entonces, nuevamente, tengo 6 escenarios y voy a voy a bajar en este caso el número de simulaciones para, por temas prácticos, hacerlo rápidamente. Y quiero ver qué tan probable y qué tan seguro es que yo logre esto, ¿ok? ¿Qué tan seguro es que yo obtengo un valor, ¿ok? Entonces comienzo a hacer la primera simulación y ustedes ven los resultados que me dan son 6 posibles escenarios. ¿Por qué? Ustedes aquí pueden ver 1, 2, 3, en este 4, 5 y 6, porque tengo 6 posibles precios. Y eso es lo que se hace generalmente en un análisis, solo piensan en 3 escenarios. Aquí hicimos 6 escenarios. Pero nuevamente, tengo otras variables. ¿Cuánto es la cantidad de oro que yo podría sacar? Y aquí viene la parte de los estudios que se hace, los estudios geológicos, donde me dicen más o menos después de haber hecho esta perforación diamantina, yo podría tener más o menos tanto, ¿ok? Si tengo información es mejor porque simplemente cargo la información y veo qué distribución tendría. Pero como no tengo en este caso, voy a asumir una distribución normal, en este caso con 8, pero con una desviación alta. Recuerden que es importante de los estudios que se van haciendo ver cuánta desviación tengo en la concentración de mineral de las distintas perforaciones diamantinas que se hayan hecho, de las distintas muestras que se hayan tomado. ¿Ok? Le vamos a poner 1.4 de desviaciones. ¿Ok? Entonces, aquí ya me está diciendo que puedo tener de 4 hasta 12. Pero aquí vienen las cosas que uno tiene que tener en cuenta, hay que ser realistas. De 4 a 12. ¿Vas a encontrar betas con 12? Sí, pero van a ser restringidas. Ok, entonces digamos que tiene esta distribución, pero pongámosle como máximo un 9.5. Ok, entonces pongo como un 9.5 máximo que podría lograr. Ok, damos un ok. Y ahora vamos a ver cuánto podría ser la rentabilidad de mi inversión minera, la que estoy viendo, para que vean que ya no es tan estático y ya no tengo esos 6 escenarios. Comienza a tener más escenarios donde estoy prácticamente en cero y escenarios donde logro este 1.800.000, ¿ok? Entonces, nuevamente, otro tema que me interesa saber aquí, que es muy importante, es cuánto material vas a poder sacar y cuánto recurso existe, ¿ok? Las reservas en toneladas. Voy a ver en este caso solo cuánto material puedo extraer el tema del día a día, pero aquí yo tengo los escenarios del bueno, el malo y el más probable. Eso no es nada más que 3 opciones y en este caso es una distribución triangular. Una distribución triangular me dice que existe 3 opciones para trabajar, ¿ok? Entonces digo, en este caso tengo 3 opciones. No tengo información estadística, lo único que tengo es experiencia de la gente. Y les digo, en el escenario malo, pongámosle 1.000. En el más probable 1.200. Y si todo nos va bien, si es que tenemos bien, 1.600, ¿ok? Y tengo esta distribución, ¿ok? ¿Cuál escenario puede ocurrir? Cualquier cosa que ocurra dentro de esto. Puede ser 1.050, 1.150, 1.450, cualquiera dentro de esto. La mayoría se va a concentrar acá porque yo mismo le he dado esta forma, ¿ok? Y nuevamente, vamos viendo en este caso cuál es la rentabilidad que yo podría tener en este proyecto, ¿ok? Entonces ustedes van viendo que ya los 6 escenarios se acabaron. Esta es la nueva probabilidad de que ocurran estos eventos, ¿ok? Nuevamente, vamos más variables. Le estoy haciendo una abstracción de pocas variables, pero esto son muchas variables que uno tiene que tomar en cuenta. Y un tema importante, aquí habíamos visto el tema de los costos. Los costos pueden hacer que me haga rentable o me pueden destruir como empresa, ¿ok? Nuevamente, aquí puedo utilizar cierta información histórica. Si yo ya tengo información de otros recursos mineros cercanos, puedo utilizar, hacer analogías de costos. Ejemplo, estoy produciendo en la zona de la Suay, hago una analogía con algún otro proyecto que ya tenga. Si es que estoy, en este caso, en el oro,
tengo otras analogías para sacar los costos, sé los costos más o menos de la competencia de las otras empresas. Caso contrario, hago mis mejores estimados y nuevamente, no tengo nada más que decir, el más probable es 950, podría bajar hasta 855 y alguien va a decir, no, probablemente no baje a esto, cerrémosle esto, no sé, en 880. Pero ¿y el máximo? No, si hemos tenido situaciones de que se dispara, etcétera, etcétera, y pongámosle en unos 1,200 dólares de operación la onza, ¿ok? Recuerden que mientras va subiendo el costo, va a llegar un momento que por ley de corte va a decir mejor del mineral ahí porque económicamente no es rentable. Lo correcto es modelar con este tema de cuando supera el costo al precio, dejo de sacar el mineral y desde ese momento son pérdidas dentro de la operación, el mineral que se queda ahí. ¿Ok? Entonces voy poniendo este costo que sería el costo de producción. ¿Ok? Este rato lo que les digo es hemos visto pocas variables, hay que ver muchas variables acá, se manejan muchas variables. ¿Ok? Y ahora voy a ver qué tan rentable es este proyecto. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a generar la gráfica para ir viendo cuánto podría ser la rentabilidad del proyecto. Entonces ya me olvido de esto de los 3 escenarios o de los 6 escenarios. Acá este rato en pocos segundos tenemos 300 escenarios. Que los 300 escenarios son las combinaciones de precio alto, precio bajo, costo alto, costo bajo. Y aquí viene ya el tema de decisión como empresa. He generado todos estos escenarios y me dice, esto es los posibles escenarios que ustedes tengan, que usted va a tener. Y tengo una certeza del 100% de que vamos a estar de esta forma. Porque tomo en cuenta precios, costos, y se va a poner temas de mano de obra, temas de inflación, costos de combustibles, etc. Yo le digo, pero a mí me interesa ganar, no me interesa esta parte de pérdida, ¿ok? Entonces yo quiero los escenarios que al menos me generen un punto de equilibrio, 0, que yo recupere al menos lo que invertí, ¿ok? Entonces yo pongo un 0, todos estos escenarios son desechados, todos estos escenarios son pérdida, y lo que yo estoy diciendo este rato ya a la organización es, yo le digo con el 82% de certeza que usted al menos va a recuperar su inversión. ¿Ok? Ya cambia eso de voy a tener una TIR del 200%, del 300%, del 20%, voy a tener un valor presente neto de $1,000,000. No. Al menos 0 lo recupero en el 82%. Y aquí vienen, en este caso, ya las cuestiones que serán propias dentro de ese apetito al riesgo del inversor, ¿no? Hay inversores que con esto dicen, ya 82% me lanzo, pero hay otros inversores que van a tener este tema de decir, no, 0 es mucho riesgo. Si yo meto tal cantidad de dinero, yo al menos le voy a exigir a este proyecto tantos millones, no sé, 10 millones, 1,000 millones, 100 millones, porque tengo que esto asegurar a mis inversionistas, ¿ok? Entonces yo digo, deme todos los escenarios, en este caso, que superan el $1,000,000, ¿ok? Todos los escenarios que superan el $1,000,000. El 61% de las veces estoy sobre $1,000,000, ¿ok? Ya deja de ser esos 3 escenarios estáticos, y ya puedo ver, en este caso, realmente por dónde se va a estar moviendo el negocio en los próximos años. Pero ahí no puede acabarse la evaluación. ¿Por qué? Porque hay ciertas variables que me pegan y yo puedo hacer algo y yo controlo, y hay cosas que yo no controlo. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que hacer para esto? Nosotros necesitamos hacer un análisis de sensibilidad. Pero ¿cuál es la variable que más le pega? Entonces alguien va a decir, no, es el costo, otro va a ser el monto de la inversión, no, va a ser en este caso la cantidad de minerales, pero hay tantas variables que ustedes están enfrentando que ¿cuál variable le pega? No sé, es imposible. Es que por mi experiencia es por aquí. Sí, la experiencia puede ser que nos quiebre a la empresa y la idea aquí no es quebrar, aquí es
que sea un negocio. Alguien más va a decir, es que yo creo, y el tema de minería no es un tema de creencia, los negocios no es un tema de creencias. Tal vez Mark Twain algún rato decía, un minero es alguien un mentiroso al lado de un hueco y que nos dice que algo hay adentro. No es así, aquí es un negocio y no podemos estar en yo creo. Entonces, ¿qué se hace a esta evaluación? Yo tengo que hacer un análisis de sensibilidad, ¿ok? Hago un análisis de sensibilidad, que es esto, y yo veo cuál es la variable que más me impacta, ¿ok? Y teniendo las variables y sabiendo cuáles son las variables que más me impactan, veo qué puedo controlar y qué no puedo controlar de esto, ¿ok? Obviamente, la variable que más me impacta en este modelo chiquito que hemos creado rápidamente es el precio, ¿ok? El 67% de todos los resultados están impactados por el precio. Y aquí viene un tema. ¿Puedo controlar el precio? En teoría, no. Pero sí puedo, en este caso, hacer coberturas con futuros, etcétera. Podría controlar, ¿ok? Veo opción 1. Puedo controlar. 2. El tema de la cantidad de reservas de mineral que tengo, o mejor dicho, la concentración del mineral. ¿Ok? La concentración del mineral le pega al 15%. ¿Puedo cambiar la concentración del mineral? ¿Tengo alguna forma? No, pero lo que sí puedo hacer es revisar con más detalle de, señores, vamos a poner tantos millones de acá. ¿Están seguros de que va a ser este comportamiento o va a ser otro? Entonces, aquí es donde entran mayores estudios, mayores análisis antes de lanzarme el proyecto. Y alguien dirá, no, ¿sabes qué? Con la información que tenemos, sí es 8, pero lo mínimo ha de ser 6. Y vámosle hasta un 8.50. Por ahí parece que va realmente este proyecto. Ok, y aquí entran más estudios y sabemos en dónde invertir la plata. Necesito hacer estudios aquí. Tal vez no en temas de qué maquinaria voy a utilizar, porque eso me está diciendo el análisis de sensibilidad. Ok, entonces aquí vuelvo a correr rápidamente el estudio que estamos haciendo. Nuevamente estamos pensando una rentabilidad sobre $1 millón. Aquí recuerden que un proyecto minero será sobre 100, sobre 1,000 millones, depende el tamaño, ¿ok? Y recuerden, teníamos el tema del oro, y el oro era el segundo que le pegaba, en este caso con 15. Acabamos de corregir esa variable porque puedo hacer mejores estudios, puedo hacer cierta inversión adicional en que estar seguro de la información que están ahí. Deja de ser ya la segunda variable. Y ahora viene la cantidad de mineral que va a sacar. ¿Ok? Entonces aquí puedo ir viendo qué puedo hacer. Necesitan más información para poder hacer ese cálculo. Dejemos de ser tan soñadores de que vamos a llegar a 1.400 o 1.600 por año. Revisemos con más detalle esta variable, etcétera. O el tema de costos. Y el costo le está pegando al 7.8% de mi proyecto. Entonces, aquí es donde ustedes comienzan a decir qué debo tomar en cuenta y qué no debo tomar en cuenta. Entonces, digamos, el precio, le saco el precio, es algo que yo no controlo. En este caso, digamos que no podría controlar. Nuevamente, sí podría controlar con temas de futuros, pero aquí digo, no, estas dos variables tengo cierto control. El costo y la cantidad de mineral que yo pienso sacar. Es un tema de inversión en capacidades muchas veces. Y con esta forma yo comienzo ya a centrarme de mejor manera a hacer la valoración de los proyectos. ¿Qué es lo que yo logro cuando hago esto? Es salirme de estos proyectos estáticos, en este caso, y pasar ya a proyectos a proyectos mucho más entendibles, proyectos que me den mejores resultados. Nuevamente, ¿qué es lo que suele suceder generalmente en estos proyectos? Y yo les he puesto aquí un poco de temas. Este tema de la variabilidad, que no sé en dónde está el precio. Segundo, cuando tengo tantos casos que generalmente hacen valoraciones con 3 bandas de precios. Aquí ustedes ven 900, 1.400, $2,000. Es erróneo hacer algo así de simple. Tengo que entrar a hacer simulaciones
todos los recursos y sacarme de la cabeza el enfoque tradicional, en este caso de las valoraciones, donde se busca mucho esto del valor actual neto y nada más. No solo considerar estos 3 escenarios y finalmente pensar que hay una combinación de esto y que esta combinación son con costos fijos. Otro tema que es importantísimo, me voy a ir acá, es que el resultado de la valoración que ustedes hacen no debe ser solo hacia un momento, hacia un momento de cuánto va a ser el valor presente neto. Y esto también suele pasar dentro de minería mucho. Y aquí les voy otra vez a enseñar un tema que es importantísimo, tener en cuenta, ¿ok? Y esto era algo que la mayoría de gente se olvida. El rato que yo hago una inversión grande en minería, lo primero que yo tengo que ver es hasta cuándo voy a hundir capital. Olvídense del valor presente neto a veces. Si el valor presente neto es de un proyecto a 20 años, en 20 años muchos de los que participaron en la evaluación del proyecto, algunos estarán muertos y otros estarán trabajando en otros sitios. Entonces, un proyecto de 20, 30 años, oigan, no hace sentido. Miren, este proyecto es de 21 años, no hace sentido solo estar pensando también en el valor presente neto. Uno de los temas importantísimos es esto: ¿cuánto capital vas a hundir? Y este punto de cuánto capital se va a hundir también es un momento, algo que hay que valorar, porque es la máxima exposición de riesgo que tiene la empresa. Si ustedes, no sé, están hundiendo 100 millones y es sostenido y después comienzan a recuperar, es mucho mejor hundir 1.000 millones de una y esperar recuperar el próximo año. Entonces, otro tema que dentro de la valoración financiera de proyectos mineros es importantísimo tener en cuenta es cuánto capital voy a hundir. En este caso, cuánto es el punto máximo de exposición. Me dicen, son 200 millones de dólares, son 180 millones de dólares. ¿Cuánto es lo máximo? Y lo otro es el punto, el break-even. ¿Desde qué momento recupero? ¿Por qué? ¿Qué pasa también en estos proyectos mineros? Y ustedes revisen la información de muchas concesiones mineras a nivel mundial y muchas empresas mineras. Como no se enfocan tanto en esto y se enfocan en el valor a largo plazo del proyecto, llega un momento que, lo que yo les decía, nos quedamos sin lo más importante, la caja. Y como no tenemos caja para pagar sueldos, proveedores, etcétera, entran la desesperación. ¿Qué hacen las empresas? Salen corriendo a tratar de levantar dinero en bolsas de valores, entran en el TVX, etcétera, buscan levantar dinero, licuando los accionistas su participación, si es que tienen suerte. Si no tienen suerte, les toca vender su participación y pasará a manos de alguien más. Entonces, si no hay esta correcta valoración de cuánto capital estoy hundiendo, comienzo también a tener estos problemas. ¿Será que me avanza? ¿Voy a poder soportar como empresa tener 100 millones hundidos en capital y no llegar a un break-even por los próximos 4 o 5 años? O, sí, tengo el suficiente capital para aguantar estar con ese inversión y estar hundiendo capital durante 7, 10, 15 años. Esta valoración, por eso es lo que yo les recomiendo, hagan una valoración por fases, la fase en este caso, la primera fase de exploración, la fase inicial de arranque de producción, la segunda fase de producción, también las fases dentro de la producción. En este caso ya de la planta de beneficio va a haber fases, no me lanzo de la mega planta de beneficio. ¿Por qué? Porque en algunos casos voy a tener que hacer la valoración de cómo vendo estas acciones o cómo vendo esta empresa a un tercero, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno tiene que tomar muy en cuenta cuando entra dentro de estos proyectos, porque caso contrario, lo que suele pasar, como les digo, es que hacen la valoración, se cree que es el megaproyecto y al poco tiempo están en sustos, ¿no? Al poco tiempo, les digo, por ejemplo, en temas petroleros que vi, firmando contratos, a los 3 meses renegociando contratos porque el precio se ha caído. Es un error de valoración. En temas mineros,
que ya se está firmando el contrato o que ya tienen la concesión, tiene el permiso y pasa un año, año y medio y ya no me alcanza, estoy perdiendo otras concesiones, no consigo prestamistas porque me dicen que es muy rentable o que no es rentable el proyecto, o de pronto entran en la desesperación a pedir plata a los bancos porque se olvidaron de este punto de la caja. En minería el tema de caja hay que poner un montón de dinero atrás para que funcione, entonces hasta llegar al recurso. Entonces, temas importantes y recapitulando todo, es importante determinar todas las variables que van a entrar en el proyecto, evaluar esas variables, darles esa probabilidad para hacer una simulación, evaluar el proyecto no estáticamente, sino pensar que el proyecto tiene una probabilidad de que ocurra o no, por eso se evalúa la probabilidad, hacer un análisis de sensibilidad paso a paso, y por eso es lo que yo les enseñé en este caso un ejemplo puntual. Ahí tengo justo esa otra hoja que es mucho más complejo, tiene 1.000.000 variables, hacer ese análisis paso a paso para encontrar dónde hay sensibilidad dentro de ese proyecto. Y la tercera es hacer este análisis de las fases del proyecto, la fase 1, la fase 2, la fase 3, y dentro de todas estas fases ver cuánto capital estoy hundiendo, porque es como decía el primer punto, son proyectos de altísima rentabilidad, pero de altísimo riesgo. Si está mal valorado, aquí es donde las empresas fallan. Les digo, para las personas que nos acompañan del mundo petrolero, yo he hecho algunas evaluaciones del tema petrolero y los tiempos son más cortos. No quiere decir que no exista riesgo, pero son más cortos y uno lo ve rápidamente, ve desarrollándose en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Acá hay proyectos que yo les soy sincero, yo algunos evalué en el 2011, 2012 y hasta ahora no les veo produciendo. No es que no se estén ejecutando, pero los tiempos son muy largos. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Con eso he cumplido en tratar en este tiempo de darles un resumen rápido de qué se debe tener en cuenta dentro de la valoración de proyectos mineros. Yo más bien les agradezco por su tiempo, por su participación. En este rato me apoyo con las personas del instituto para sus preguntas, para ver cómo poder solventar las dudas, las que pueda solventar. Hay ciertas cosas puntuales, como les digo, el tema de impuestos es bien complejo y depende de ciertas cosas, y trataré de resolver las preguntas que ustedes tengan. ¿Ok? Con eso. Sí, tenemos alguna pregunta de Ismael Fonseca. Cuando se da una situación, esto es como la emergencia del COVID, ¿cómo se hace con los tiempos de producción? ¿Cómo calculo las pérdidas del proyecto? Ok, suele pasar y no solo pensemos en este caso, en el COVID, ¿no? En el tema de minería pasa de todo, ¿no? Por eso les digo, es un tema de altísimo riesgo. Les doy un caso. En una empresa minera se esperaba que ya en 3 meses se llegue al mineral y que esta era la beta adecuada, etcétera, etcétera. Pasaron los 3 meses, 4 meses, llegan, hacen los estudios, no hay nada. Así funciona la minería. ¿Qué se hace cuando tengo estos casos, ¿no? Toda esa información de que falló, simplemente eso entra a la pérdida, entra dentro de la pérdida del proyecto, y lo que me toca es desde ese punto de quiebre que es el COVID, o tienes una inundación dentro de una minería subterránea, porque suelen pasar estas cosas. Desde ese punto en adelante hago una reevaluación de todo el proyecto. Evalúo todo el proyecto hacia adelante nuevamente. ¿Por qué? Tengo información nueva. ¿Cuál es la primera información nueva? De que los tiempos ya no son los mismos, ¿no? Entonces me toca hacer una proyección. Probablemente ya no van a ser 240 meses o 300 meses. Probablemente ya tu proyecto se amplía 310. Hago una evaluación. Tomo todos los datos, en este caso, de los recursos que intervienen, etcétera, etcétera, y con esos recursos vuelvo a proyectar. Es una oportunidad para hacer una reevaluación del proyecto. Otro tema importantísimo, el rato que te sucede eso, es si es un problema o una falla netamente del negocio. En este caso es lo que te decía, se te inundó la mina,
hubo un derrumbe, etcétera. Utilice esa información porque es una información muy útil para construir el nuevo modelo hacia adelante. Si es un tema coyuntural, no sé, un paro, el COVID, etcétera, etcétera, simplemente dentro de la evaluación asumo que eso no va a ocurrir. Yo no puedo asumir de que te va a volver a ocurrir el COVID, que te va a ocurrir nuevamente un paro. Esas cosas no tomo en cuenta, pero lo que sí debes tomar en cuenta es esa nueva información de que se me va a extender el proyecto y que aparte de eso que los recursos, en este caso, tengo nueva información más rica para esa distribución de recursos que ya no es entre 7 y 9, ahora ha sido entre 7, 2 y 9, 1. Y esas variaciones pequeñas van a servirte. ¿Ok? Gracias. ¿Cuál es el TIR que se puede considerar para proyectos de AU en Ecuador y cuánto impacta el riesgo del país? Excelente conferencia, felicitaciones. Ok, Franklin. Sí, Franklin, te voy a ser sincero y un tema que yo siempre peleo, nunca utilizar la tasa interna de retorno y sobre todo por lo que trabajamos en Excel. El TIR cuando se calcula en Excel, se calcula en este caso por aproximaciones. Ustedes saben, los que son más financieros, el TIR es una fórmula de aproximaciones. ¿Qué hace Excel atrás? Hace 11 iteraciones y lo que encuentra en la 11ª iteración o cuando converja, esa es la que te vota, ¿no? Esa es la que te vota y esa es la que te dice qué es el TIR, ¿no? Entonces te dice qué es el TIR. Entonces yo sí soy muy de las personas que dice el TIR no le metamos. No voy a contar qué proyectos he visto mal evaluados, porque he visto proyectos pésimamente evaluados por enfocarse al TIR. Dicen, busquemos un TIR del 15. Uno ve el proyecto y dice, sí, el TIR está en 15. Uno coge la hoja de Excel, revisa toda la evaluación y después dice, voy a mover $1,000 de este año a este año. Cambia uno y el TIR se fue al 17%. O se cae el 9%, ¿ok? Primera recomendación, no el TIR. No obstante, el tema de la rentabilidad esperada sí puedo hacer de otra forma, que más que el TIR es la tasa de descuento, que al final el TIR, como tú sabes, es cuando se vuelve el valor presente neto cero. ¿Ok? Utilizar una tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento correcta? Aquí ya no es un tema de país, y esta parte hay que ser muy claro, es un tema de empresa. Porque si yo voy en este caso y hago por tema de país, ustedes cogen el ENVI del Ecuador de hace más o menos 2 meses, estamos hablando de más o menos 5,000 puntos. Eso quiere decir, súmele 50% más de riesgo país. Este rato creo que el ENVI debe estar alrededor de 3,000. Entonces, por riesgo país, nadie invertiría en el Ecuador, pero en Ecuador están los recursos. Aquí está el proyecto ADEXA, aquí está el proyecto de Ludin, aquí están los recursos. Entonces, más que nada en este caso es antes que evaluar como país, evaluarlo desde el punto de vista de empresa. ¿Cuál es el valor que yo espero obtener como empresa? ¿Qué rentabilidad busco? En este caso es mucho hacia mi WACC. ¿Cuánto quiero de rentabilidad? Sabiendo estos riesgos, sabiendo la simulación que les acabo de presentar, que es, esta simulación me dice estos riesgos y yo le aseguro que va a tener una rentabilidad del 18%, el 20%, el 70% de las veces. Ya es un tema de apetito al riesgo del inversionista, más que un tema de como país. Si no, ahí no, les juro que hay un montón de proyectos que no estarían. 2 preguntitas más. El análisis de sensibilidad, ¿qué porcentaje de éxito me determina? Carlos Pozo. Ok, el tema de análisis de sensibilidad. Esto, ¿cómo explicarlo? La sensibilidad, lo que estamos haciendo es tratar de calcular la esperanza matemática. ¿Qué tan probable es que suceda esto? Mientras menos variabilidad tenga la variable, en este caso, perdón, ser redundante, la variable, en este caso, el tema de costos, etcétera, etcétera, mientras menos variabilidad tenga ese dato, el éxito de la evaluación que estoy haciendo es mucho mejor. Y les doy un ejemplo con el Excel que vimos. El rato que hicimos la simulación, ustedes vieron que uno de los problemas graves era la concentración de mineral. Entonces yo puedo decir, hagamos un análisis este rato con lo que tengamos y le pregunto a alguien, oye, ¿cuánto mineral crees que vamos a tener en esta concesión? Entre 6 y 10, pero por seguridad 8, ¿ok?
Entonces se me hace un triángulo gigantesco. La sensibilidad y la certeza que yo voy a tener va a tener mucha incertidumbre, porque yo estoy metiendo en una de las variables de incertidumbre que expande toda la incertidumbre del proyecto. Cuando yo comienzo a hacer esto, hago ese análisis de sensibilidad que les enseñé, donde se veía, es la variable que más le pega, la segunda, veo las que yo tengo control o las que yo puedo hacer un análisis mejor, y voy bajando esa variabilidad y ya me meto a estudiar con más detalle. Digo, y no pongamos entre 6 y 10, hagamos un estudio, tomemos datos históricos, información, y voy bajando esa variabilidad, y el análisis de la simulación les va a ser mucho, mucho mejor. ¿Ok? Ok. Lauro, ¿de dónde se obtienen los costos los costos involucrados en los proyectos mineros? ¿Existen datos históricos disponibles para consultar? Ok, el tema de los costos, y créanme que este tema sí es medio chino acá en el país, porque no hay suficiente información. Les digo, en el tema minero ustedes no van a encontrar mucha gente que esté manejando esto. Si bien yo no tengo costos o las empresas no comparten los costos que tienen, porque no es que estamos compartiendo todo el tiempo, yo tengo información internacional, ¿no? Entonces yo puedo entrar en este caso a ver los costos en Australia, puedo entrar a ver acá en nuestro vecino, en Perú, cuántos son los costos de explotación minera. Chile, por ejemplo, Chile, ustedes entran en la página de Cochilco. Cochilco es quien controla el tema de toda la industria del cobre en Chile. Y esos datos son auditados. Y como esos datos son auditados, son datos públicos y que son mucho más fiables que los datos nacionales. No es que se esté haciendo aquí mal las cosas, pero es una industria naciente. Entonces, por ejemplo, yo algún rato estuve, justo recibí una capacitación en Chile con la gente de auditoría de Cochilco. Ellos tienen información desde los años 60 y más atrás. ¿Para qué les va a servir esa información de otro país? No para saber el costo puntual de su operación acá en el Ecuador, sino para ver cuál es, en este caso, la movilidad o cómo van evolucionando esos costos en el tiempo. Y van a encontrar ciertas variables. Por ejemplo, cuando revisaba los datos de Cochilco, tales materiales están asociados con el precio internacional del acero que les mencionaba. Tales otros materiales tienen una relación directa con el precio del crudo. Entonces, cojo toda esa información. Y de ahí vienen los costos locales, lo que yo sí puedo construir como costo país. Entonces, perdón que toque dar marcas, pero yo necesito en este caso un Jumbo. Voy a averiguo en Volvo cuánto me cuesta un Atlas Copco, sé cuánto me cuesta en este caso una broca, y voy viendo los costos ya aquí en el país. Pero como tengo los datos de Australia, tengo los datos de Chile, de Perú, digo, ok, para cada metro de avance yo necesito, o se me desgasta tal porcentaje de broca. Entonces, una broca, por el histórico que tengo, yo necesito una broca cada 300 metros de avance, ¿ok? Y tengo ese dato. Y ahora averiguo cuánto es el costo acá, y con eso tienes el costo de tu operación aquí. ¿Ok? Excelente. Hay algunas otras preguntas. Creo que te vamos a pasar el chat. Lastimosamente estamos corriendo sobre el tiempo, pero no quería pasar desapercibido. Muchísimas gracias, ingeniero Nájera. Buenas noches. Con todo respeto, les saludo. Mi nombre es Jair Ugalde. Soy el director de operaciones de Grupo IMI y me complace saludar a nuestra audiencia que hoy tomó el tiempo para capacitarse de la mano de expertos como el ingeniero Nájera, con su visión global y su gran expertise en modelación. Definitivamente lo que hoy nos trae esta pandemia es crisis, pero grandes oportunidades para personas que hoy tomamos acción y nos capacitamos. Hoy no hay barreras, podemos capacitarnos desde cualquier lugar en línea. Grupo IMI, en su afán de aportar valor a sus propuestas de capacitación y asesoría en el sector minero, con speakers internacionales que nos aportan valor a nuestros currículums y a las empresas mineras,
que hoy tomaron participación en este webinar. Muchísimas gracias. Hoy quiero darle al área comercial la palabra para que ellos nos hagan una propuesta a fin de buscar la mejor alternativa en capacitación. Por favor, Marian, si nos puedes dar tu propuesta, por favor. Muchas gracias, Yair, muchas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias a todos ustedes, los presentes. Espero que haya sido de gran aporte para ustedes el tema de la noche del ingeniero Santiago Nájera. Muchísimas gracias, excelente profesional. Cabe mencionar que la evaluación de los proyectos mineros se transforma en una herramienta imprescindible al momento de invertir, con el fin de construir una sólida cultura de innovación y seguridad minera. Uno de los objetivos fundamentales del Grupo IMI es contribuir a los sectores estratégicos y a través de temas innovadores mediante la capacitación continua. Por ello, hemos diseñado un tema especial como lo es la evaluación de los proyectos mineros con modelación y simulación. Tiene una duración de 8 horas. La fecha es para el 3 y el 4 de julio. A ver, este curso ha sido diseñado para ayudar a los participantes a que se capaciten, a poner en contacto con proyectos reales, fomentar su capacidad de conocimiento, análisis técnico, económico y fortaleciendo las competencias de los profesionales para evaluar, valorar proyectos de inversión minera, de sostenimiento de las operaciones. El valor comercial de este tema es $110, ya incluido IVA. Hoy tenemos la promoción, que sería la promoción 1. Puedes pasarla, gracias. En la promoción 1 es el valor de $79, ya incluido IVA. Sería únicamente el tema de evaluación de proyectos mineros. En la promoción 2 sería Arma tu Combo, sería con el tema evaluación de proyectos mineros con modelación y simulación, más cualquiera de los 5 temas que presentamos, que sin duda son un gran aporte para lo que es la industria minera y es lo que se requiere, ¿no? Tenemos dentro de estos trabajos en altura, espacios confinados, primeros auxilios, control de incendios y manejo de H2S. Estos 2 temas serían por un valor de $99 incluido IVA. Adicional a cualquiera de estas 2 alternativas que se les presenta, tendrán el acceso a uno de nuestros cursos que tenemos en la plataforma IMI como tal. Pueden reservar su cupo con un valor mínimo de $10. Excelente, Marian. Pues muchísimas gracias. La realidad es que aprender de la mano de expertos como el ingeniero Nájera aporta valor a nuestro currículum, y recordemos que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que más rápido se adapta a los cambios. Agradezco muchísimo, ingeniero Nájera, el aporte que hiciste hoy, una gran plática, un gran webinar. Muchísimas gracias a la gente que se tomó el tiempo para participar en este webinar, muy importante para Grupo IMI, y de mi parte, pues nada más es agradecerles. Si alguien está interesado en tomar alguno de nuestros cursos, por favor, ponga la palabra yo y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con ustedes. Quiero aclarar que el ingeniero Nájera está obsequiando a las personas que se inscriban 2 libros de modelación. Obviamente también él va a explicar qué programas utiliza para el modelado y cómo poder sacar el mejor provecho de la modelación a través de este curso de especialización. ¿Tiene aval? ¿El aval quién nos lo proporciona, Marian? A ver, no, de este curso directamente, el de evaluación de proyectos mineros es con avales internos del Grupo IMI, Instituto Técnico del Petróleo y TENRO. De allí los temas que son combinados, los de seguridad, son todos con aval CETEC. Son los que normalmente exige el ministerio para que puedan realizar actividades de alto riesgo.
Paul está consultando, bueno, algunas personas están consultando de qué manera se pueden inscribir. Nosotros estamos tomando nota de todos los que están interesados, les vamos a contactar por interno para que puedan realizar su reservación o su inscripción directa. Perfecto. Pues vamos a dejar el chat, por favor, abierto unos minutos para que, desde luego, esta promoción solamente aplica hasta el día de mañana. Vamos a dejar el chat abierto para que hagan sus preguntas al ingeniero Nájera. Recordemos que no hay preguntas tontas. Hay que hacer todo el tipo de preguntas, y hoy que tenemos a un gran experto, aprovechemos esta gran oportunidad. Dejamos el chat abierto. Si alguien está interesado en tomar acción y tomar estos cursos, por favor, poner ahí la palabra yo, y un asesor se contactará con ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Un gran placer hoy tenerte esta noche con nosotros, y desde luego el tema que hoy viste, fenomenal. Muchísimas gracias a nombre del Grupo IMI y del esfuerzo que todo el grupo hizo para esta reunión. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos. El tema estoy viendo un poco las preguntas, hay varias, y quiero darme un poco el tiempo de responderles. Vi una que estaba acá de si este tipo de evaluaciones también debe hacerse en la pequeña minería o en la mediana minería. Yo les recomendaría 100% de veces que sí lo hagan. Y hay un tema que a veces uno dice, esto parece chino avanzado y es súper complicado. Créanme que es muy, muy simple hacer esto. Uno poco a poco va ganando el expertise. Yo les digo, armar una evaluación rápida de estas cosas es cuestión de 1 o 2 horas. Entonces ya no es una evaluación tan compleja, tan elaborada, de sentarse 2 horas, coger el modelo que uno está acostumbrado a utilizar, la evaluación que uno está acostumbrado, y sobre esto construir todo, ¿no? Y les digo, es 1 o 2 horas la primera vez, y de ahí ya en adelante ya queda armado en este proyecto. Ok, la otro tema, el cálculo en la simulación, el tema de desastres naturales. Sí puedo poner esto de desastres naturales dentro de una evaluación. Recuerden que todo a la final tiene una probabilidad de ocurrencia. Digamos que yo estoy haciendo un proyecto minero y sé que hay un riesgo, digamos, de inundación. Y cuando estoy hablando de minería subterránea, son temas normales que suele pasar. Entonces yo tengo ese riesgo de inundación. Entonces esa variable es una variable de 0 y 1, ¿no? 0 y 1, de que algún rato ocurre o nunca ocurre. Lo que yo tengo que ponerles es una probabilidad de que eso ocurra. Entonces no es una probabilidad de 50-50. Yo puedo decir, yo creo que hay una probabilidad del 2% de que esto ocurra. Entonces el rato que se genera la simulación, en una de estas miles de simulaciones, ustedes vieron aquí 300 simulaciones, yo generalmente mando a correr 10.000 simulaciones para estar tranquilo de lo que se está haciendo. Se hacen unas 10.000 simulaciones, no toma más de unos 8 o 9 minutos hacer las 10.000 simulaciones, y en esos escenarios salen estos eventos críticos, y veo que tanto me pega. Entonces capaz es tan marginal que no conviene en este caso preocuparnos de que no nos va a pegar dentro de la rentabilidad. Me estoy adelantando porque hay que ver dentro de la evaluación. Incluso hay dentro de este tema de modelización, hay una modelización un poco más compleja que se puede ver, que es cuando ya quiero solo evaluar estos eventos extremos, ¿no? En este caso el tema de cómo hacerlo. Veamos otros. Ok, otro tema, el tema del tema de programas para evaluación. Hay varias formas, hay varios software para la evaluación. Nuevamente, más que el programa, yo les puedo mencionar programas para valoración con simulaciones. Ustedes pueden crearse en Visual Basic for Application en Excel, pueden crearse esto, pueden utilizar uno de Boss Consulting, pueden utilizar Crystal Ball, @risk. Hay varios. El tema más importante es entender cómo construir, más que incluso el software. Es como que yo les dé la hoja de Excel, les doy la hoja de Excel en blanco,
y mátense, se van a dar contra el piso. Uno debe saber cómo construir y hay ciertos tips, ¿no? Por ejemplo, el tema de colores. Súper rápido les voy a explicar el tema de un color verde es una variable aleatoria, un amarillo es una variable de decisión, etcétera, etcétera. Cada color tiene que significar algo para que el rato que ustedes hagan su modelo de simulación, ustedes corran y sepan qué es cada cosa y rápidamente pueda ser, en este caso, valorado. ¿Ok? Gastos, por ejemplo, ¿cuánto representan los gastos de reforzamiento en minas, pernos mallas, del costo del proyecto por tonelada producida? Ok, esto nuevamente, el tema de gastos de reforzamiento depende también de la estructura, ¿no? O sea, recuerden en dónde están haciendo el proyecto. Si es que yo necesito, en este caso, un shotcrete para hacerla, para reforzar, si necesito mallas y pernos, si simplemente lo hago a través de poner madera, eso ya depende de la estructura propia del proyecto. Por eso, el rato que ustedes hacen la evaluación y hacen el estudio geológico de lo que van a hacer, ustedes van a tener unos escenarios donde digo el reforzamiento, puede tener reforzamiento del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3, del tipo 3 siendo el más caro, pero puede darse cualquier combinación. Y lo que me preguntaba una persona cuando tengo este tema del COVID, ¿qué hago? O cuando ustedes ya están operando ya este recurso minero y de pronto ustedes dijeron, va a estar en este caso voy a tener que hacer un reforzamiento con cemento, en este caso con sistemas de secado rápido, tanta cosa, y me doy cuenta que la estructura de la roca me permite no tener algo tan caro. Puedo volver a correr el proyecto, ya tengo la información anterior, corro hacia adelante y veo cómo se está moviendo el proyecto. Y eso me puede dar unas sorpresas buenas de que no voy a hundir tanto capital, o puede haber el tema de que realmente el proyecto necesite levantar dinero en la bolsa o buscar inversionistas, pero es peor cuando ustedes buscan inversionistas cuando están necesitados. Si yo hago una simulación y veo que de aquí en 2-3 años necesito dinero, comienzo a levantar el dinero hoy. Este rato estoy bien, me prestan la plata, es igual que el banco. Van a asomar los inversionistas. Cuando lo hago, dejo que el proyecto pase. En este caso, me meto en problemas. Y un tema que en el cálculo de simulación, ¿existe alguno que considerar desastres naturales? Respondí. El tema el tema de la variable jurídica, ese es igual que un desastre natural, uno tiene que poner por si acaso dentro de la simulación. Créeme que hay un montón de temas de estos legales, de que mañana a alguien se les ocurre una nueva legislación, algún nuevo tema, siempre hay que considerar este tema, siempre ustedes tienen que considerar el tema de, ustedes hacen la valoración y dicen, asumo que los próximos 5 años voy a tener estabilidad tributaria dentro de mi valoración, pero a partir del año 6, esa estabilidad tributaria se acaba, y lo que hago es, digo, ejemplo, impuesto a la renta, me inventa, el impuesto a la renta va a pasar del año 6 en adelante, deja de ser 25, y pongámosle que sea entre 25 y 28, ¿ok? Y hacemos una simulación con eso, entonces vemos si nos va a pegar eso o no, porque a veces también es de ese miedo, ¿no? Y si el gobierno se le ocurre un nuevo impuesto, adelanta el impuesto a la renta, pero para nosotros nos quita, entonces mejor es hacer la evaluación y decir los primeros años estable, y a partir de un año 4 o 5 en adelante pongo eso como una variable aleatoria, y de esa forma, en este caso, me cubro de esos eventos. Es como un terremoto, créanme que el rato que se hacía estas valoraciones para algunos proyectos grandes, encontrábamos eso, si este rato el ISD era, en ese momento era el 2%, pongámosle hasta el 8%, hagamos una simulación que nos coja hasta el 8%, resultó que fue al 5%, entonces estuvo cubierto el modelo contra el ISD. Nuevamente, hubo un momento hubo un tiempo donde el impuesto a la renta hubo una disminución, nuevamente subió, entonces pongámosle por si acaso hasta un 27%. Consideremos lo más probable, lo que está pasando ahora,
y se va haciendo, en este caso se puede hacer por simulaciones, por distribuciones triangulares y otros tipos de modelamiento, ¿ok? Entonces yo creo que con eso, sí, con eso les he respondido las preguntas, ya no veo, o ya se me han pasado las otras preguntas, ¿ok? Ok, bueno, los otros temas legales y esos temas, yo les digo, es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo que no me metería este rato a responderles porque va a tomar mucho, toma muchas horas de explicarlo eso. Ok, listo, con esto yo les agradezco a todos por haber participado. Yo creo que ya he respondido las preguntas que tenemos, no veo ninguna pregunta adicional, y lo que les digo es, este tema no es complejo, parece complejo, uno dice para pequeña minería no se aplica, es más rápido de armar, demoraré unos 30, 40 minutos con experiencia, 2 horas cuando recién aprendo, pero no lo vean como miedo, ¿no? Es un tema que nos estamos olvidando como país y como gente hacer este tipo de evaluaciones, y después tenemos consecuencias de sustos, ¿no? Entonces, por mi parte, muchísimas gracias a todos, y yo creo que con esto y terminamos en este tema. Jair no se escucha. Jair está en mute. Ok. Perfecto. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero. Desde luego, un placer haber tenido a una persona de tu talla, una visión empresarial, una visión internacional, y definitivamente, claro que aportas mucho valor hoy al sector minero. Y a mí me gustaría seguir invitando a las personas que hoy no han hecho su inscripción, pues que hoy tomen acción y se anoten en la lista para la promoción que tenemos hoy para este curso. El curso es dictado por el ingeniero Nájera, y qué mejor que te digan el qué, pero más importante que te digan el cómo. Muchísimas gracias, ingeniero. Buenas noches a todos nuestros participantes. Se quedan unos minutos abierto el chat para las personas que deseen tomar acción y tomar el curso. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Que tengas excelente noche. Igualmente, gracias. La industria minera es una industria de altísima rentabilidad, pero mayor rentabilidad significa claramente mayor riesgo, y este riesgo se traduce en incertidumbre. Por eso es importante que ustedes conozcan y tengan claro la forma de hacer una correcta valoración financiera de un recurso minero. Una valoración que tome en cuenta esta incertidumbre y deje de un lado las valoraciones estáticas, donde se olvidan temas muy importantes como la variación de los commodities a lo largo del tiempo, la variación en cuanto a los costos en el tiempo y finalmente la probabilidad de ocurrencia o no de encontrar un recurso. Les invito a todos ustedes a participar en este webinar en el cual haremos un análisis de cómo valorar los recursos mineros y ver herramientas que realmente nos sirvan para tomar decisiones. I
La industria minera es una industria de altísima rentabilidad, pero mayor rentabilidad significa claramente mayor riesgo, y este riesgo se traduce en incertidumbre. Por eso, es importante que ustedes conozcan y tengan clara la forma de hacer una correcta valoración financiera de un recurso minero. Una valoración que tome en cuenta esta incertidumbre y deje de un lado las valoraciones estáticas, donde se olvidan temas muy importantes como la variación de los commodities a lo largo del tiempo, la variación en cuanto a los costos en el tiempo y finalmente la probabilidad de ocurrencia o no de encontrar un recurso. Les invito a todos ustedes a participar en este webinar en el cual haremos un análisis de cómo valorar los recursos mineros y ver herramientas que realmente nos sirvan para tomar decisiones. La industria minera es una industria de altísima rentabilidad, pero mayor rentabilidad significa claramente mayor riesgo, y este riesgo se traduce en incertidumbre.
Por eso, es importante que ustedes conozcan y tengan claro la forma de hacer una correcta valoración financiera de un recurso minero. Una valoración que tome en cuenta esta incertidumbre y deje de un lado las valoraciones estáticas, donde se olvidan temas muy importantes como la variación de los commodities a lo largo del tiempo, la variación en cuanto a los costos en el tiempo y finalmente la probabilidad de ocurrencia o no de encontrar un recurso. Les invito a todos ustedes a participar en este webinar en el cual haremos un análisis de cómo valorar los recursos mineros y ver herramientas que realmente nos sirvan para tomar decisiones. Yeah.